¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto oculto de una mujer que apenas aparece en las páginas de la Biblia? ¿Sabías que Ana, la abuela de Jesús, es una figura clave en la historia que muchos no conocen? Ella vivió una vida de sufrimiento y esperanza, y su fe fue la semilla que permitió que el destino de toda la humanidad cambiara para siempre. Sin embargo, su historia ha sido silenciada por la tradición, dejándonos con preguntas sin responder. ¿Por qué esta mujer, tan crucial en el plan divino, pasó desapercibida para muchos? Hoy, vamos a revelar lo que la historia ha olvidado y lo que la Biblia realmente dice sobre Ana, la abuela de Jesús, y cómo su legado de fe aún puede transformar tu vida. Este video no es solo una lección bíblica, es una revelación. Si alguna vez te has sentido como si tu fe estuviera a punto de romperse, Ana es el modelo de perseverancia que necesitas para dar el siguiente paso. No te pierdas esta poderosa revelación, porque hoy descubriremos por qué tu fe es más fuerte de lo que imaginas y cómo, al igual que Ana, puedes cambiar el curso de tu vida. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal. Te sorprenderá saber que muchos que ven estos videos no están suscritos. Hazlo ahora. Así no te perderás ningún contenido transformador. Si te interesa profundizar más en los secretos de la Biblia, este es el lugar para ti. Ana vivía en Séforis, una ciudad vibrante de Galilea, pero su corazón cargaba un peso que la sociedad no dejaba de recordarle: la esterilidad. En una época donde tener hijos era una bendición y una señal de favor divino, ella soportaba miradas de desprecio y susurros a sus espaldas. Su esposo, Joaquín, un hombre piadoso y respetado, también sufría en silencio. La cultura judaica y cristiana de la época enseñaba que la falta de descendencia era una especie de reproche celestial, una sombra sobre la fe de aquellos que anhelaban ver cumplidas las promesas de Dios. Sin embargo, Ana no se resignaba. Cada día, al encender la lámpara de su hogar, elevaba oraciones al Señor, suplicando por un milagro, aferrándose a los relatos del Antiguo Testamento, donde mujeres como Sara y Raquel también habían enfrentado la misma prueba. Las festividades en Israel eran momentos de gozo para muchas familias, pero para Ana, se convertían en recordatorios dolorosos de lo que no tenía. Los cantos de los niños resonaban por las calles de Séforis y cada risita infantil era como un eco de su anhelo no cumplido. Se decía que su esposo Joaquín, al ofrecer sacrificios en el templo, sentía el peso de la desaprobación de los sacerdotes, quienes lo miraban con lástima, como si su matrimonio careciera del favor de Dios. La sociedad podía ser cruel con aquellos que no encajaban en sus expectativas, y Ana conocía bien ese dolor. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una certeza ardía como una llama inextinguible: Dios tenía un propósito mayor para su vida, aunque en ese momento le resultara incomprensible. Las historias bíblicas estaban llenas de relatos donde Dios obraba en el tiempo perfecto, y Ana recordaba cada una de ellas cuando las dudas la asaltaban. Se aferraba a la historia de Ana, la madre de Samuel, quien lloró amargamente ante el Señor y fue escuchada. ¿Podría su destino cambiar también? La fe le susurraba que sí, que el mismo Dios que había abierto el vientre de tantas mujeres antes que ella aún tenía poder para transformar su realidad. En su corazón, se negaba a creer que su historia terminaría en el olvido, sin un legado, sin una descendencia que la recordara. La fe es el puente entre la desesperanza y el milagro, y Ana se aferraba a esa verdad con toda su alma. Quizás este sea un recordatorio para muchos hoy: las promesas de Dios no fallan, aunque parezcan tardar. ¿Cuántos se sienten como Ana en este momento, anhelando algo que parece imposible? La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de personas que, como ella, enfrentaron desafíos aparentemente insuperables, solo para ver cómo el cielo se abría a su favor en el momento correcto. ¿Qué haría Dios con su historia? Aún no lo sabía, pero una cosa era segura: su fe sería la clave para desbloquear un propósito mayor. Cada noche, cuando la oscuridad cubría las calles de Séforis, Ana se arrodillaba en su hogar y elevaba una oración cargada de lágrimas y anhelo. Su clamor no era superficial ni repetitivo, sino una súplica nacida del alma, un grito silencioso que solo Dios podía escuchar.
Las promesas de Dios llenaban su mente y recordaba cómo él había respondido a otras mujeres en el pasado. ¿Acaso no había dado un hijo a Sara en su vejez? ¿No había concedido un milagro a Isabel, la madre de Juan el Bautista? Su esperanza estaba anclada en la certeza de que Dios no cambia y que, si había obrado antes, podía hacerlo de nuevo. Sin embargo, los días pasaban, las estaciones cambiaban y su vientre seguía vacío. Mientras Ana lloraba en su habitación, Joaquín enfrentaba su propia prueba. Como era costumbre en el pueblo de Israel, llevó una ofrenda al templo de Jerusalén, esperando que su sacrificio fuera aceptado por los sacerdotes. Pero en lugar de bendiciones, recibió humillación. Tú no tienes descendencia, por lo tanto, tu ofrenda no es digna, le dijeron. ¿Qué dolor debió sentir? Su devoción no era suficiente a los ojos de los hombres. Sintiéndose rechazado, abatido y lleno de vergüenza, Joaquín no encontró fuerzas para volver a casa. En su lugar, se retiró al desierto, buscando el rostro de Dios a través del ayuno y la oración. Su corazón ardía con preguntas sin respuesta, pero en su interior aún brillaba una llama de fe. Mientras su esposo estaba en el desierto, Ana sintió que su dolor se multiplicaba. La casa parecía más vacía, el silencio más pesado. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, intensificó su clamor. Su oración no era un simple deseo humano, sino un acto de profunda confianza en el Dios de Israel en la Biblia. Sabía que el Señor tenía el poder de cambiar su historia, aunque aún no entendiera cómo ni cuándo. Sus lágrimas eran su mayor ofrenda, y cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de su alma. El sufrimiento, cuando se entrega a Dios, se convierte en una semilla de fe, y Ana estaba sembrando con cada súplica. Muchos han estado en ese lugar de espera, sintiendo que Dios guarda silencio. Pero la Biblia Sagrada enseña que incluso en los momentos de aparente inactividad, Él está obrando en los cielos. Ana no lo sabía, pero su oración estaba provocando un movimiento divino que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando en realidad está preparando algo mucho mayor de lo que imaginamos? La respuesta de Dios estaba en camino, y lo que sucedería después marcaría el inicio de un plan celestial extraordinario. Una noche, cuando la tristeza parecía ahogar la esperanza de Ana, el cielo se abrió de una manera inesperada. Mientras oraba con el corazón quebrantado, una luz celestial iluminó la habitación, y ante ella apareció un ser radiante. Era un ángel del Señor, un mensajero de Dios. Su presencia llenó el ambiente con una paz indescriptible, y aunque el temor inicial estremeció su ser, una voz dulce y firme pronunció palabras que cambiarían su destino para siempre. Ana, no temas, porque el Señor ha escuchado tu oración. Concebirás una hija, y su nombre será María. Ella llevará en su vientre al Salvador del mundo. El impacto de aquellas palabras fue tan grande que por un momento, la mente de Ana se resistió a creer. ¿Podría ser esto real? Después de tantos años de lágrimas, Dios realmente había respondido. Al mismo tiempo, en las tierras áridas del desierto, Joaquín vivía su propio encuentro sobrenatural. Sumido en el ayuno y la oración, su espíritu se había fortalecido, pero aún cargaba la herida del rechazo. Fue entonces cuando, en medio del silencio, el mismo ángel se le apareció. Con una voz llena de autoridad y gracia, le anunció la misma promesa: regresa a tu hogar, Joaquín, porque tu esposa ha sido visitada por Dios. Tendrán una hija bendita entre todas las mujeres. Con el corazón rebosante de asombro, Joaquín cayó rostro en tierra, adorando al Señor. La fe que una vez estuvo al borde de la desesperanza ahora se transformaba en gozo absoluto. El regreso de Joaquín fue un momento de gran emoción. Al ver a su esposo en la entrada de su hogar, Ana corrió hacia él con lágrimas en los ojos. «El ángel de Dios vino a mí», exclamó, y Joaquín, con voz entrecortada por la emoción, respondió: «A mí también. Nuestra oración ha sido respondida». En ese instante, el hogar de aquella pareja anciana se convirtió en un santuario de alabanza. Sabían que estaban a punto de ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos, algo que afectaría no solo a su familia, sino a toda la humanidad.
La promesa de Dios había sido dada, y su palabra nunca vuelve vacía. Esta historia nos recuerda que Dios nunca llega tarde. Lo que parece un retraso a nuestros ojos, en realidad es el tiempo perfecto de Dios. Ana y Joaquín esperaron durante años, lloraron, fueron humillados, pero al final, su perseverancia en la fe fue recompensada. Las profecías bíblicas estaban en marcha, y Dios estaba preparando el camino para la redención a través de su Hijo, Jesucristo. No importa cuán oscuro sea el panorama, no importa cuánto tiempo hayamos esperado, cuando Dios habla, su palabra se cumple. El cielo había dado una promesa, y el cumplimiento estaba a punto de manifestarse. El tiempo de la espera llegó a su fin. Después de años de súplica, lágrimas y esperanza inquebrantable, Ana sintió en su cuerpo la señal inconfundible de que algo milagroso estaba ocurriendo. Dios había cumplido su promesa. La noticia de su embarazo fue recibida con júbilo, y toda su vida se transformó en un canto de gratitud al Señor. Su vientre, antes considerado estéril, ahora albergaba la vida de aquella que cambiaría la historia de la humanidad. El Antiguo Testamento estaba lleno de relatos de mujeres que concibieron por intervención divina, y ahora Ana se sumaba a esa lista de milagros. Sabía que su hija no sería una niña común, pues sobre ella reposaba un destino celestial. Cada día que pasaba, su fe crecía, y su corazón latía con la certeza de que Dios estaba orquestando algo grandioso. Finalmente, el día llegó. María nació en un hogar impregnado de oración y devoción. Desde el primer llanto de la niña, Ana y Joaquín sintieron la presencia de Dios de una manera indescriptible. No era solo el gozo de haber sido bendecidos con un hijo, sino la profunda convicción de que aquella pequeña estaba destinada para algo divino. Siguiendo la tradición judía, le dieron el mejor cuidado, pero en sus corazones sabían que su tiempo con ella sería breve. Ana había hecho una promesa: si Dios le concedía un hijo, lo entregaría para su servicio. Y así, con un amor que trascendía el apego humano, se preparó para cumplir su voto. Cuando María cumplió 3 años, el momento más difícil llegó. Siguiendo la tradición de consagración, Ana y Joaquín llevaron a su hija al templo de Jerusalén. No fue una despedida común, fue un acto de entrega absoluta. Con el corazón lleno de amor y reverencia, Ana besó la frente de su pequeña y la dejó en manos de los sacerdotes, confiando en que Dios la guiaría. ¡Qué fe tan extraordinaria! No muchos padres serían capaces de entregar a su hijo tan pequeño, pero Ana sabía que su hija pertenecía a un propósito más alto. Las revelaciones divinas eran claras: María estaba siendo apartada para un plan que el mundo aún no comprendía. Aquí encontramos una de las grandes lecciones de la Biblia Sagrada: la fe verdadera no solo pide, sino que también entrega. Ana había orado, había esperado, había sufrido, pero cuando recibió lo que tanto anhelaba, no lo retuvo con egoísmo. Su historia nos desafía a confiar en que los planes de Dios son mayores que nuestros deseos. María creció en el templo, instruida en la ley de Dios, rodeada de oración y santidad, sin imaginar que un día su vientre llevaría al Salvador del mundo. El Nuevo Testamento aún no había sido escrito, pero su historia ya estaba siendo tejida por la mano de Dios. Los años pasaron y María creció en el templo, convirtiéndose en una joven de corazón puro y alma devota. Desde pequeña, su vida estuvo envuelta en la oración y el conocimiento de la Biblia Sagrada, aprendiendo las promesas de Dios y los misterios de la fe que un día se cumplirían en ella misma. Sin embargo, cuando alcanzó la edad adecuada, llegó el momento de desposarse, pues así era la costumbre en la cultura judía. Los sacerdotes, guiados por la voluntad divina, eligieron a José, un hombre justo y temeroso de Dios, para ser su esposo. Lo que parecía un simple compromiso matrimonial en la tradición judía, en realidad era un eslabón clave en la historia de la salvación. Dios había unido a María y José con un propósito que ninguno de los dos podía comprender en su totalidad. Fue en medio de esa etapa de preparación cuando ocurrió lo inesperado. María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Aquello era algo jamás visto en la historia de Israel en la Biblia, un evento que desafiaba toda lógica humana. ¿Cómo podría explicarse lo inexplicable? José,
al enterarse, se sintió confundido y angustiado. Según la ley mosaica, una mujer en su situación podía ser repudiada públicamente. En su amor y rectitud, José decidió alejarse en secreto para no causarle daño, pero Dios tenía otros planes. Un ángel del Señor se le apareció en sueños, revelándole la verdad: no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. José despertó con una certeza absoluta: el niño que María llevaba en su vientre era el cumplimiento de las profecías bíblicas. De inmediato, tomó a María como su esposa y se convirtió en su protector, aceptando con fe la misión que Dios le había confiado. Ana, al enterarse de lo sucedido, recordó el mensaje del ángel que años atrás había cambiado su vida. Era la promesa divina cumpliéndose ante sus ojos. La anciana mujer contempló a su hija con reverencia, comprendiendo que el apocalipsis de los tiempos antiguos estaba dando paso a la nueva era de la salvación y la redención. Este episodio nos muestra la grandeza de la fe y la obediencia. Tanto María como José aceptaron el llamado de Dios sin comprender todos los detalles, confiando plenamente en su voluntad. En la vida cristiana, muchas veces Dios nos llama a caminos que parecen inciertos, pero cuando aprendemos a confiar, descubrimos que su plan siempre es perfecto. Ana, que una vez sufrió el peso de la esterilidad, ahora veía cómo su descendencia era parte de la obra más grandiosa jamás contada. Las promesas de Dios jamás fallan, y quienes caminan con Él, aunque no lo entiendan todo al principio, siempre encuentran su propósito en el tiempo divino. La noche en que el Salvador del mundo nació, el cielo y la tierra se unieron en un evento que marcó la historia de la humanidad. Los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado la llegada del Mesías, y ahora, en un humilde pesebre de Belén, esas palabras se cumplían. María, la hija prometida a Dios, daba a luz a Jesús Cristo, el Hijo del Altísimo, mientras José permanecía a su lado con una fe inquebrantable. Los ángeles anunciaron la noticia a los pastores, la estrella guió a los sabios de Oriente, y la creación entera contempló con asombro el milagro del nacimiento del Rey. Pero en ese momento de gloria, una persona no estaba presente: Ana, la abuela del niño divino. Aunque Ana no estuvo en Belén aquella noche, su corazón latía con la certeza de que Dios había cumplido su promesa. Cuando María y José regresaron a su hogar con el niño en brazos, Ana sintió una emoción indescriptible. Sus ojos, que habían derramado lágrimas de súplica en el pasado, ahora brillaban con la luz de la esperanza. Tomó a Jesús en sus brazos y, al mirarlo, comprendió que no era un niño común. En él veía el reflejo de la gloria de Dios, la promesa hecha realidad, el cumplimiento de las profecías bíblicas. Su gozo era inmenso, pues sabía que aquel pequeño traería la salvación y la redención a toda la humanidad. En ese instante, Ana recordó las historias bíblicas de mujeres como Sara y Ana, la madre de Samuel, que habían clamado por un hijo y habían sido respondidas por Dios. Ella misma había vivido un milagro, y ahora sostenía en sus brazos al mayor milagro de todos. Cada rasgo del niño, cada movimiento de sus pequeñas manos, le hablaba del infinito amor del Creador. Conmovida hasta lo más profundo de su ser, elevó una oración silenciosa, agradeciendo a Dios por permitirle ver con sus propios ojos la manifestación de su gloria. En su corazón, sabía que este niño era diferente, que su vida cambiaría el destino de la humanidad. La historia de Ana nos enseña que la fe es recompensada de maneras que a veces ni imaginamos. Ella había pedido un hijo y recibió una hija, pero a través de esa hija, Dios le concedió algo mucho más grande: la oportunidad de ser testigo del nacimiento del Mesías. Así es el Señor, su plan siempre supera nuestras expectativas. Jesús crecía bajo la mirada amorosa de su familia, y Ana, con la sabiduría de los años, entendía que su nieto traería consigo la luz que disiparía toda oscuridad. El Antiguo Testamento hablaba de la llegada de un Salvador, y ahora, ese Salvador estaba entre ellos. Ana, aunque avanzada en años, vivía con una energía renovada cada vez que pensaba en el niño Jesús. Como abuela, estaba profundamente conectada con su destino divino, sabiendo que el niño que crecía ante sus ojos era el Salvador prometido.
desde que lo conoció, había sido testigo de milagros, no solo en la vida de Jesús, sino en su propia vida, pues el Dios que había abierto su vientre para concebir a María ahora se manifestaba de una manera aún más gloriosa. Ana veía cómo Jesús crecía lleno de sabiduría y gracia, y no podía evitar emocionarse al imaginar la obra que él realizaría. Como consejera sabia, Ana observaba los pequeños gestos de Jesús, sus palabras, su mirada, su compasión, y todo le confirmaba que este niño no era como cualquier otro. Él ya mostraba señales de un amor incondicional, que solo los profetas más grandes habían anunciado en las profecías bíblicas. A través de los años, Ana compartió con María y José la profunda comprensión de que el niño que criaban no solo tenía una misión en este mundo, sino que era la respuesta a las promesas hechas a Israel en la Biblia Sagrada. Cada vez que se acercaba a él, se sentía más cerca de Dios. Ana nunca dejó de orar por Jesús. Ella sabía que su misión divina no sería fácil. En sus momentos de reflexión, se daba cuenta de los sacrificios que María y José tendrían que hacer, pero también sabía que la voluntad de Dios era perfecta. Los personajes bíblicos más grandes habían sufrido en su caminar con Dios, y aunque el destino de Jesús sería doloroso, Ana confiaba plenamente en que Él cumpliría con todo lo que se le había prometido. Ella, como parte del linaje de Jesús, sentía una profunda gratitud por ser parte de esa historia. Además, Ana sentía que su vida había sido transformada al ver a Jesús crecer. Había dejado de ser solo la madre de María para convertirse en la abuelita del Salvador. La cultura judía valoraba enormemente la sabiduría de los ancianos, y Ana se convertía en un faro de fe y esperanza para su familia. Al mirar a Jesús, veía en él la culminación de todas las historias bíblicas, la esperanza de la salvación y la redención para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. A medida que los años pasaban y Jesús se hacía adulto, Ana comenzó a sentir en su corazón una inquietud. Las profecías de la Biblia Sagrada comenzaban a tomar forma, y aunque sus ojos veían un hombre lleno de compasión y sabiduría, su espíritu no podía ignorar que la cruz era inevitable. Ana intuía que Jesús, aunque lleno de amor y bondad, estaría destinado a enfrentar un sufrimiento indescriptible. La profecía de Isaías sobre el siervo sufriente, Isaías 53, resonaba en su mente y en su alma, porque sabía que la gloria que Jesús traería al mundo vendría a través de su sacrificio. A lo largo de los años, Ana, como fiel seguidora de Dios, observaba cada uno de los milagros de Jesús. Las parábolas de Jesús y sus enseñanzas inspiraban multitudes, y aunque el pueblo israelí esperaba al Mesías como un rey victorioso, Ana sabía que el verdadero propósito de Jesús no era traer la victoria terrenal, sino la victoria sobre el pecado y la muerte. La sombra de la cruz se cernía sobre él, y aunque muchos de los discípulos aún no entendían, Ana, con su sabiduría, comprendía lo que estaba por venir. En sus momentos de oración y meditación, Ana se sentaba a recordar las promesas de Dios y las revelaciones divinas que había recibido a lo largo de su vida. Sabía que Jesús no sería comprendido por todos, que sería rechazado, que sería perseguido y que, finalmente, sería crucificado. Pero en su corazón también sabía que la muerte no sería el final, sino el principio de una nueva esperanza, de una salvación que se extendería más allá de Israel, abriendo las puertas del reino de Dios para todos los pueblos. El destino de Jesús, envuelto en misterio y sufrimiento, no desanimaba a Ana. Ella sabía que la resurrección sería el triunfo final, y esa certeza la sostenía. A medida que las horas oscuras se acercaban, Ana seguía orando, confiando en que el sufrimiento de Jesús sería el camino hacia la redención de toda la humanidad. La vida de Jesús, llena de milagros y enseñanzas, también estaba marcada por el propósito eterno de la salvación, y Ana, en su sabiduría, veía cómo todo se iba conectando a través de la historia de Israel en la Biblia. La sombra del destino de Jesús estaba ahí, pero la luz de la redención y la promesa divina también brillaba con fuerza. Cuando Ana llegó a la etapa final de su vida, su corazón estaba lleno de gratitud. Había visto a Jesús crecer, y aunque no pudo acompañarlo en todos los momentos de su vida, sabía que había dejado un legado de fe y esperanza. En sus últimos días, Ana bendijo a su hija María y le recordó el propósito divino que guiaba la vida de Jesús.
Ella comprendió que su misión como abuela había sido prepararse para ese momento crucial en la historia de la humanidad, donde el Salvador del mundo cumpliría su propósito en la cruz. Ana había sido testigo de la venida del Mesías y su corazón descansaba en paz porque sabía que Jesús cumpliría su misión de manera perfecta. En sus últimas oraciones, Ana recordó las promesas de Dios y cómo cada una se había cumplido a lo largo de su vida. Ella vio cómo la fe de generaciones pasadas se entrelazaba con su propia historia y sentía una profunda paz al saber que Jesús era el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a Israel. Ana había sido una mujer de oración, y su vida había estado marcada por la confianza en el Señor. Ahora, al final de su camino, su fe seguía intacta, y ella se sentía plena al saber que había sido parte de la historia más grande jamás contada. Ana, como muchas otras figuras bíblicas, dejó un ejemplo que trascendió el tiempo. Su vida fue un testimonio de cómo la fe, aunque puesta a prueba, siempre da frutos. Ella había sido testigo del milagro de la concepción de María, había visto la vida de Jesús crecer, y ahora, su vida llegaba a su fin, pero su legado permanecía en el corazón de su familia y en las generaciones que seguirían. El legado de Ana no era solo un legado de fe, sino también un legado de esperanza y amor, porque ella sabía que Dios siempre cumple lo que promete, aunque a veces su cumplimiento toma formas que no esperamos. Con la paz en su corazón, Ana partió de este mundo, dejando un legado que aún sigue vivo en las historias bíblicas que conocemos hoy. Su historia es un recordatorio de que la fe y la paciencia en Dios son fundamentales en el caminar cristiano. Aunque ella no pudo ver el final de la historia, confiaba plenamente en que el sacrificio de Jesús traería la salvación a todos. En sus últimos momentos, Ana murió sabiendo que, gracias a su fe, el mundo entero conocería la gracia de Dios. Su legado de fe continuó siendo una fuente de inspiración para generaciones posteriores, y su vida sigue siendo un testimonio de cómo una mujer, a través de su fe inquebrantable, puede influir en la historia de la humanidad. ¿Qué opinas de la historia de Ana, la abuela de Jesús? ¿Te sorprendió descubrir cómo una mujer aparentemente sencilla jugó un papel tan crucial en el plan divino? Déjame tu comentario abajo y comparte tu experiencia con nosotros. ¿Qué te inspiró más de su historia? Quiero conocer tu opinión y cómo esto puede cambiar tu vida espiritual. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. De esa manera, serás el primero en ver los contenidos más impactantes que tenemos preparados para ti. Además, te recomiendo que no te pierdas nuestro próximo video, donde desvelaremos otros secretos de la Biblia que están esperando ser descubiertos. Nos vemos en el próximo video, que Dios te bendiga.